Hoy celebramos el Domingo de la Palabra de Dios. El Papa nos llama a descubrir la presencia de Cristo no solamente en el sacramento del cuerpo y la sangre, sino también en la Palabra de Dios, que forma parte fundamental de nuestra fe. Nos ponemos de pie para comenzar esta Santa Misa cantando. Es Jesús que quiere entrar para llenar tu corazón de su calor. Deja que Él borre aquellas cosas que te hacen infeliz, porque Él traerá su alegría a tu existir. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que Dios nos llene de alegría y de paz en la fe, que su Espíritu Santo esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Bienvenidos, hermanos, para la Eucaristía de hoy, en este domingo de la Palabra de Dios, ¿no? Así nos propone la Iglesia en este fin de semana, concretamente, tercer domingo durante el año. A partir de ahora, bueno, la Iglesia nos propone eso, ¿no? Tener de una manera muy especial en cuenta, ¿no?, la palabra de Dios en este día, tal vez darle más valor, aprovecharla más, hacer que la palabra de Dios también se haga más presente en nuestra vida personal y comunitaria, que ayude a renovar la Iglesia, que la palabra de Dios ponga en nuestro corazón ese gran deseo de Jesús, ¿no?, de ser misioneros, o como decimos hoy, de ser una iglesia en salida. Bueno, vamos a prepararnos entonces para que esa palabra se haga presente en nosotros, pidiendo al Señor la gracia de su misericordia. Tú que eres el camino que conduce al Padre. Tú que eres la verdad que ilumina a los pueblos. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Tú que eres la vida que renueva al mundo. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Glorifiquemos a Dios cantando el Gloria. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres. Gloria a vos, Padre nuestro, poder y amor, que hiciste de la nada la creación, y por salvar al mundo de sus pecados
Oremos. Bueno, unimos también en la misa de hoy a todas las personas que nos acompañan en la celebración de la misa por medio de la transmisión de internet. Vamos a pedir especialmente por nuestros hermanos enfermos, imposibilitados también de asistir. Vamos a hacer presente, bueno, también las intenciones de todos ellos. Dios Todopoderoso y Eterno, ordena nuestra vida según tu voluntad, para que en nombre de tu Hijo amado podamos dar con abundancia frutos de buenas obras. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El pueblo ha visto una gran luz. Escuchamos las lecturas. Lectura del libro de Isaías. En un primer tiempo, el Señor humilló al país de Zabulón y al país de Neftalí, pero en el futuro llenará de gloria la ruta del mar, el otro lado del Jordán, el distrito de los paganos. El pueblo que caminaba en las tinieblas ha visto una gran luz. Sobre los que habitaban en el país de la oscuridad ha brillado una luz. Tú has multiplicado la alegría, has acrecentado el gozo. Ellos se regocijan en tu presencia, como se goza en la cosecha, como cuando reina la alegría por el reparto del botín. Porque el yugo que pesaba sobre él, la barra sobre su espalda y el palo de su carcelero, todo eso lo has destrozado como en el día de Madián. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es el baluarte de mi vida. ¿Ante quién temblaré? El Señor es mi luz y mi salvación. Una sola cosa he pedido al Señor, y esto es lo que quiero: vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida, para gozar de la dulzura del Señor y contemplar su templo. El Señor es mi luz y mi salvación. Yo creo que contemplaré la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Espera en el Señor y sé fuerte. Ten valor y espera en el Señor. El Señor es mi luz y mi salvación. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, yo los exhorto a que se pongan de acuerdo, que no haya divisiones entre ustedes y vivan en perfecta armonía, teniendo la misma manera de pensar y de sentir, porque los de la familia de Cloé me han contado que hay discordias entre ustedes. Me refiero a que cada uno afirma: yo soy de Pablo, yo de Apolo, yo de Cefas, yo de Cristo. ¿Acaso Cristo está dividido? ¿O es que Pablo fue crucificado por ustedes? ¿O será que ustedes fueron bautizados en el nombre de Pablo? Felizmente yo no he bautizado a ninguno de ustedes,
excepto a Cristo y a Gallo. Sí, también he bautizado a la familia de Estéfanas, pero no recuerdo haber bautizado a nadie más, porque Cristo no me envió a bautizar, sino a anunciar la buena noticia, y esto sin recurrir a la elocuencia humana, para que la cruz de Cristo no pierda su eficacia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Nos ponemos de pie para escuchar el Santo Evangelio, cantamos el Aleluya. Aleluya, gloria, aleluya. Aleluya, gloria, aleluya. Aleluya, gloria, aleluya. Aleluya, gloria, aleluya. Jesús proclamaba la buena noticia del reino y sanaba todas las dolencias de la gente. Aleluya, gloria, aleluya. Aleluya, gloria, aleluya. Aleluya, gloria, aleluya. Aleluya, gloria, aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Cuando Jesús se enteró de que Juan Bautista había sido arrestado, se retiró a Galilea y dejando Nazaret, se estableció en Cafarnaúm, a orillas del lago, en los confines de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliera lo que había sido anunciado por el profeta Isaías: tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, camino del mar, país de la Transjordania, Galilea de las naciones. El pueblo que se hallaba en tinieblas vio una gran luz. Sobre los que vivían en las oscuras regiones de la muerte se levantó una luz. A partir de ese momento, Jesús comenzó a proclamar: conviértanse, porque el reino de los cielos está cerca. Mientras caminaban a orillas del mar de Galilea, Jesús vio a dos hermanos, a Simón llamado Pedro y a su hermano Andrés, que echaban las redes al mar porque eran pescadores. Entonces les dijo: síganme y yo los haré pescadores de hombres. Inmediatamente ellos dejaron las redes y lo siguieron. Continuando su camino, vio a otros dos hermanos, a Santiago, hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban en la barca con Zebedeo su padre, arreglando las redes. Y Jesús los llamó. Inmediatamente ellos dejaron la barca y a su padre y lo siguieron. Jesús recorría toda la Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, proclamando la buena noticia del reino y sanando todas las enfermedades y dolencias de la gente. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, hacíamos una presentación de esta jornada litúrgica en toda la Iglesia, este domingo de la Palabra de Dios. Verdaderamente nos pone a nosotros, y esta propuesta que se nos hace a todos también, hace de que la Palabra de Dios tenga esa centralidad, ¿no? Siempre, pero evidentemente que desde el punto de vista de la pedagogía y de la catequesis que todos necesitamos,
es bueno que las cosas importantes, al menos cada tanto, la podamos así como ponerla con más fuerza o hacer una presentación más clara, como es el día de hoy. Y a partir de esto, según lo que propone el Papa Francisco, el tercer domingo durante el año, va a coincidir más o menos en estas fechas, se va a llamar así, ¿no? Domingo de la Palabra de Dios. Vamos a tener además, como ya veníamos compartiendo también, el mes de septiembre como el mes de la Biblia, que se cierra con esa gran fiesta el 30 de ese mes, con la celebración de la fiesta de San Jerónimo. Bueno, y con motivo de 1600 aniversarios, ¿no? De San Jerónimo, entonces este primer traductor de la Biblia, como lo conocemos, esa gran obra que hizo él, entonces es como, diríamos así, darle un espaldarazo, un impulso, darle más fuerza a esto que la renovación de la Iglesia del Concilio Vaticano II marcó como un punto muy importante, ¿no? Es bueno releerlo, si alguna vez tuvieron oportunidad de hacerlo, releerlo, y si no, volver a leer ese gran documento del Concilio sobre la Biblia que se llama Dei Verbum. Textos accesibles a todos a través de internet, y si no, uno puede comprar, ¿no?, estos documentos tan importantes, porque no solamente tiene que ver con el pensamiento teológico, sino también con nuestra catequesis y sobre todo para orientar nuestra espiritualidad. Bueno, la propuesta del concilio fue eso, ¿no? Seguramente de lo que ustedes leyeron y de lo que fueron viendo, muchas cosas en esa época se modificaron en la Iglesia, ¿no? Pero vieron que para cambiar una idea o cambiar un pensamiento o una manera de celebrar, como era antes del concilio, no es suficiente, diríamos así, lo externo o la disposición del templo o lo formal. El gran cambio viene cuando cambia, obviamente, ¿no?, el paradigma que tenemos, las ideas y el corazón nuestro, ¿no?, nuestro interior. Entonces eso va modificando también y va cambiando nuestra manera de celebrar, de rezar, de compartir, de comprometernos, cambia todo. Cuando uno se renueva, entonces la expresión del cristiano es muy distinto, y es bueno que sea así. Es lindo evaluar la vida y decir, bueno, yo cuando tenía tantos años pensaba de la Iglesia, de la propuesta evangelizadora de esta manera, y ahora que tengo tantos años me doy cuenta que las cosas son distintas y la vivo así. Y no aferrarse, ¿no?, a unas ideas, entonces siempre tiene que ser lo mismo, ¿no? Porque justamente uno de los aspectos de la palabra de Dios es que siempre, y de acuerdo a los momentos históricos que vivimos, la palabra, porque es así, tiene la capacidad de adaptarse y de actualizarse para orientarnos el momento actual. Si siempre repetimos lo que dice la palabra, entonces hacemos lectura o estudiamos la palabra, pero no hacemos realmente no hacemos presente esa gran misión de la palabra, que es actualizarla y hacerla presente para que pegue fuerte, diríamos hoy, ¿no?, en nosotros, toque nuestro corazón y provoque los cambios que realmente necesitamos. Así que por esto y por mucho más, seguramente que la Iglesia hoy nos propone este domingo de la palabra para que la tengamos muy en cuenta, ¿no? Tal vez como que el punto hoy es este lugar, ¿no? El ambón, el lugar de la proclamación de la palabra, también, bueno, leídas como fuimos escuchando recién, ¿no?, con mucha claridad. Bueno, eso nos permite también que la palabra cobre ese significado tan fuerte, ¿no?, y así tiene que ser. Y ojalá que hoy nos llevemos, podríamos decir así, de la misa de hoy, un gran amor a la palabra de Dios, ¿no? El gran deseo de conocer ahí lo que la palabra nos dice, que el Señor despierte en nosotros más ganas de conocerla y de meditarla y de hacerla presente todos los días en nuestra vida. Pensando en otros elementos que pueden ayudarnos también a reflexionar en este tiempo que vivimos y hacer esto de actualizarla, ¿no?, a ver qué nos dice hoy la palabra de Dios.
Una de las cosas que me venía a la mente era que justamente con el inicio de la misión de Jesús, ustedes habrán escuchado que Jesús, Juan el Bautista es arrestado y entonces Jesús comienza su misión. Anuncia la buena noticia y entonces provoca también la convocatoria de estos primeros discípulos o apóstoles que escuchábamos recién en el texto de hoy. Fíjense que, podríamos decirlo así, nada es casualidad para la persona que cree, providencialmente iniciamos también nuestro año, ¿no? Estamos en el primer mes y tenemos, muchas cosas por delante. En un contexto, como sabemos nosotros, no tan sencillo, ¿no? Hay muchas cosas de las que el año pasado veníamos con dificultades y esas dificultades y esas cuestiones que nos generan dudas, interrogantes, en algunos casos mucha perplejidad y mucha preocupación, como muchos en la Argentina, realmente nos pone ante un año también que sin duda, como sabemos nosotros, para un cristiano siempre tiene que tener un saldo positivo, siempre la esperanza tiene que ser más grande que la preocupación, ¿no? Si no, están desbalanceadas las cuestiones en la experiencia de fe. Y entonces fíjense, comenzando el año con ese panorama que tenemos, comenzamos también la misión de Jesús. Entonces creo que viene bien y es una propuesta muy linda, ¿no? Que tomemos los evangelios del fin de semana, o sea, lo del domingo, que es donde estamos más y participamos más, como un itinerario también, no solamente catequístico, sino un itinerario de propuestas de lectura para orientar, guiar, leer mejor también la realidad que vivimos y nos ayude a crecer, ¿no? En nuestra experiencia de fe. Es lindo venir a la misa y entonces haber repasado un poco lo que uno vivió en la semana. Las cosas personales, basta pensar, cuando llegamos las traemos con nosotros, ¿no? Así que esas están. Y entonces que la palabra nos ayude a ver, a veces a confrontar, otras veces a corroborar algunas cosas que buscamos, en otros momentos a llevarnos algunas respuestas y en otro momento por ahí algún interrogante. Como dice ese dicho, a veces es mejor una buena pregunta y no tantas respuestas, ¿no? Y llevarse a veces una buena pregunta para trabajar en la semana, y si eso lo suscitó la palabra de Dios, bienvenida sea para que nos ayude, ahí a dar vuelta en torno a eso, meditarla y sacar nosotros esa respuesta que el Señor espera de cada uno de nosotros. Pidamos a Dios en la misa de hoy que realmente la palabra cobre este sentido, que sea itinerario de nuestra vida. No vamos a decir cosas grandes. Itinerario de este año. Empecemos por esto. O más concretamente, como les proponía esta mañana, ¿no? Itinerario de estos días, ¿no? Empezar por algo esta semana. Esta semana empiezo por algo, la semana que viene sigo con otro punto de mi vida, pero que la palabra de Dios no caiga en vano, ¿no? Que no sea un texto más, que no sea simplemente escuchar las lecturas y una reflexión y cancelamos ahí la experiencia, es como cuando cerramos el libro y todo queda acá, ¿no? Sino que realmente sea esta luz, como dice el Evangelio de hoy, que ilumine nuestro camino, que nos oriente, que nos guíe, que nos dé su fuerza, porque necesitamos justamente crecer en nuestra experiencia de fe. Y sin la palabra de Dios no hay posibilidad de tener una experiencia sólida, con buena base. Siempre nos tenemos que asentar en esa palabra de Dios compartida y reflexionada en la Iglesia. Esto es muy importante, ¿no? El Papa dice algo muy lindo respecto a la palabra, ¿no? Que no hay que olvidar, ¿no? Sagrada Escritura, texto escrito
y sagrada tradición o magisterio de la Iglesia que nos enseña la palabra, todo es palabra de Dios. Y las dos cosas necesitamos. Creo que el gran desconcierto de estos últimos o estas últimas décadas en nuestra región es una lectura, por decirlo así, muy libre de la palabra de Dios. Obviamente todos tenemos derecho a leer la palabra de Dios y que el Espíritu nos inspire a cada uno, eso es legítimo, ¿no? Pero seguramente ustedes tienen Biblias que tienen introducción, notas. Bueno, eso hay que leerlo, porque entonces nos ubica mejor cómo entender la palabra de Dios, sobre todo en estas líneas nuevas de la Iglesia, para poder guiar mejor nuestra experiencia y, como dije al comenzar, que nuestra vida, nuestra oración, nuestro compartir, lo que queremos hacer en la Iglesia y nuestra misión esté marcada por estas nuevas orientaciones que quieren renovar nuestra experiencia para poner la Iglesia también a la altura de lo que hoy el mundo nos pide. Nos renovamos simplemente porque queremos, diríamos así, ser distintos. La renovación de la Iglesia es, como dijo el concilio, ponerla a la altura de los tiempos que se está viviendo. Y entonces, hoy queremos también eso. Realmente, ante esta sociedad, como marcábamos algunos temas, más lo que dije hoy, los temas que decíamos la semana pasada, la vida, la educación, bueno, la Iglesia tiene que estar ahí presente. Necesitamos ponerla a esa altura para que realmente la Iglesia responda también con su enseñanza, con su sabiduría, con su luz, realmente aquellas cosas que estamos convencidos, los que creemos en Dios, que eso es muy importante, ¿no?, al momento de definir muchas cosas en nuestra sociedad argentina en este tiempo que vivimos. Bueno, que María Santísima, en este año mariano, la que escuchó la palabra y dejó que entre profundamente en su corazón y transformó toda su vida, que en este año mariano nos enseña a nosotros también ese camino de apertura, de asumir la palabra de Dios y sobre todo de respuesta generosa a esa palabra que viene a nosotros. Le pedimos al Señor esa gracia. Expresemos nuestra fe diciendo: creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Bueno, seguramente que la palabra de Dios suscitó en nosotros deseos, intenciones, necesidades. Bueno, entonces vamos a pedirle al Señor por esas necesidades que tenemos. A cada intención respondemos juntos: danos, Jesús, un corazón de discípulos. Danos, Jesús, un corazón de discípulos. Para que la Iglesia, proponiendo acciones en común, nos ayude a superar las diferencias, te pedimos. Danos, Jesús, un corazón de discípulos. Para que los cristianos tengamos siempre presente que por tu llamado somos servidores, te pedimos. Danos, Jesús, un corazón de discípulos. Para que en Bolivia, Chile, Venezuela y Argentina reine la paz social, te pedimos. Danos, Jesús,
un corazón de discípulos. Rezamos juntos la oración por la patria. Jesucristo, Señor de la historia, te necesitamos. Nos sentimos heridos y agobiados. Precisamos tu alivio y fortaleza. Queremos ser nación, una nación cuya identidad sea la pasión por la verdad y el compromiso por el bien común. Danos la valentía de la libertad de los hijos de Dios, para amar a todos sin excluir a nadie, privilegiando a los pobres y perdonando a los que nos ofenden, aborreciendo el odio y construyendo la paz. Concédenos la sabiduría del diálogo y la alegría de la esperanza que no defrauda. Tú nos convocas, aquí estamos, Señor, cercanos a María, que desde Luján nos dice: Argentina, canta y camina. Jesucristo, Señor de la historia, te necesitamos. Amén. Tomamos asiento para realizar la colecta. Ofrecemos el pan y el vino junto a nuestro deseo de crecer en la humildad. Acercamos los dones y la colecta cantando. Por los niños que empiezan la vida, por los hombres sin techo ni hogar, por los pueblos que sufren la guerra, te ofrecemos el vino y el pan. Pan y vino sobre el altar son ofrendas de amor.
por nosotros y nuestra amistad, por los vivos y por los difuntos, te ofrecemos el vino y el pan. Pan y vino sobre el altar son ofrendas de amor. Pan y vino serán después tu cuerpo y sangre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Recibe con bondad nuestros dones, Señor, y al santificarlos, haz que se conviertan en causa de salvación para nosotros. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo bendecirte y darte gracias, Padre Santo, fuente de la verdad y de la vida, porque nos has convocado en tu casa en este día de fiesta. Hoy tu familia, reunida en la escucha de tu palabra y en la comunión del pan único y partido, celebra el memorial del Señor resucitado mientras espera el domingo sin ocaso, en que la humanidad entera entrará en tu descanso. Entonces podremos contemplar tu rostro y alabar para siempre tu misericordia. Con esta gozosa esperanza, y unidos a los ángeles y a los santos, cantamos todos el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz
y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Ramón Alfredo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles, San Fernando y Santo Cura Brochero, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Con humildad y confianza rezamos juntos diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado
y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, Amén. que la paz de Jesús esté siempre con todos ustedes. Y con tu En espíritu. familia compartimos el saludo de la paz. El cuerpo y la sangre, el cáliz alimente. Este es el Cordero de Dios. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cordero de Dios, ten piedad. Este es el Cordero de Dios. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cordero de Dios, danos paz. Cordero de Dios, danos paz. Este es Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la mesa del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Abandonarlo todo para seguir a Cristo solo se consigue si tenemos fe en el proyecto que nos propone. Que esta Eucaristía fortalezca nuestros corazones para ser verdaderos discípulos de Jesús. Nos acercamos a comulgar cantando. Recibimos el Espíritu de Dios para seguir viviendo esclavos, sino que hijos adoptivos el Señor nos hizo por su Hijo amado. Es el Espíritu quien hoy nos dice en nuestro corazón: no tengan miedo de ser santos. A su lado nos llamó y convocados por su amor, todos unidos le cantamos. No tenemos miedo, no, no tenemos miedo, no, no tenemos miedo, no, no tenemos miedo, no. Cae la tarde, pierde el día su fulgor, y el miedo crece entre las sombras. Pero en la noche el creyente corazón espera el brillo de la aurora. Así despierto nuestro amor, espera el mensajero albor, el día que ya está llegando. Centinelas somos hoy, testigos de este nuevo sol, que es Jesús resucitado. Y así en Cristo alimentamos la esperanza de construir
expresión del amor de Dios inclina la balanza. Si a nuestro lado está, ¿quién nos podrá enfrentar? No tenemos miedo, no, no tenemos miedo, no, no tenemos miedo, no, no tenemos miedo, no. Ya no podemos, por la gracia del Señor, permanecer indiferentes. Ya no podemos resignarnos al dolor, a la miseria y a la muerte. Dios nos invita a iluminar con nuestra vida pastoral las realidades en penumbra. Y es nuestra apuesta, nuestro plan de transformar la realidad con tu presencia y con tu ayuda. No tenemos miedo, no, no tenemos miedo, no, no tenemos miedo, no, no tenemos miedo, no. Si en la balanza este mundo y su dolor, más que el amor pesan las armas. Si no anda el dólar, si la guerra y la opresión nos acorralan la esperanza, aún hay oportunidad para juntarse de verdad, para no darse por vencidos. Hay un camino que tomar por los humildes, por la paz, por la verdad de Jesucristo. Oremos. Dios, concédenos a los que somos vivificados por tu gracia, alegrarnos siempre con el don recibido. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Invocamos a María que nos acompañe en ese encuentro que necesitamos todo con la palabra de su Hijo Jesús para que dé muchos frutos en nuestra vida. La invocamos diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre de todas las familias, ruega por nosotros. Bueno, y pedimos a Dios esta bendición especial para hoy. Le pedimos que nos acompañe en todos estos días. Dios aparte de ustedes toda adversidad y les conceda los dones de su bendición. Amén.
Encienda sus corazones con el deseo de su palabra, para que sean colmados con los gozos eternos. Amén. Comprendiendo lo que es bueno y recto, cumplan siempre los mandamientos de Dios y lleguen a participar en el banquete celestial. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y de manera especial sobre los enfermos, personas solas e imposibilitadas, y permanezca para siempre. Amén. La alegría del Señor es nuestra fortaleza. María Santísima nos acompaña. Vayamos en paz. Demos gracias a Dios. Vayan por todo el mundo a proclamar el Evangelio. Vayan por todo el mundo a proclamar